La recepcionista que humillaron por vieja, enamoró al joven dueño del hospital sin mover un solo dedo. Cuando la llamaron estorbo con uniforme frente a todos los médicos del turno, ella solo apretó los labios y bajó la mirada como tantas veces antes. No sabían que esa mujer, que apenas usaba WhatsApp, tenía en su cajón una grabación olvidada, capaz de derrumbar al hospital más prestigioso del estado. No sabían que el joven dueño, el mismo que heredó todo de su padre, el mismo que firmaba despidos sin mirar, iba a encontrar en ella algo que no sabía que le hacía falta. Y que en esa mujer de cabello blanco, ojos apagados y pasos lentos, iba a descubrir la historia real, más poderosa, más desgarradora y más inspiradora que cualquier caso clínico. La historia que nadie vio venir, la que empezó en la sala de espera, pero terminó en su corazón. Parte 1. Todos la conocían como Doña Elvira, pero pocos sabían su apellido, menos aún su historia. Trabajaba como recepcionista en el Hospital Santa Lucía, un lugar con paredes blancas, títulos dorados en los pasillos y un aire constante de superioridad profesional. Tenía 63 años, las manos arrugadas y un andar lento, pero cada mañana era la primera en llegar y la última en irse. Anotaba turnos a mano, acomodaba expedientes, ofrecía café a los pacientes y sonreía con la boca, aunque los ojos ya no le creían a nadie. ¿Por qué no la jubilan ya?, decía el nuevo personal joven. Estorba más de lo que ayuda. ¿Y por qué sigue escribiendo en papel?, decía la nueva jefa de administración. Está atrapada en otra época. Pero ella no respondía. Solo asentía. Guardaba silencio. Y seguía anotando citas. Con la misma letra clara. Y la misma paciencia que nadie valoraba. Hasta que un día, el nuevo dueño del hospital llegó sin aviso. Rodrigo del Valle. 29 años. Traje negro. Heredero del imperio médico de su familia. Educado en el extranjero. Duro. Preciso. Y sin tiempo para sentimentalismos. Entró por el vestíbulo. Y lo primero que vio fue a Doña Elvira, copiando datos en un cuaderno viejo, con una fila de pacientes impacientes a su lado. ¿Y esto?, dijo. ¿Así es como manejamos las citas? Yo las tengo controladas, joven, respondió ella sin levantar la voz. ¿Controladas? Esto parece un mercado. ¿Usted es paciente o parte del problema?, dijo sin mirarlo. Silencio. Él no respondió. Solo la observó, como si no entendiera por qué esa mujer aún no había sido reemplazada por una tablet. Horas después, Rodrigo convocó a una reunión con todo el personal administrativo. Estamos en una nueva era. La eficiencia es prioridad. No podemos permitir que costumbres obsoletas nos frenen. No dijo nombres, pero todos sabían a quién se refería. Habrá cambios, concluyó, y lo viejo tendrá que irse. 2 días después, le pidieron a Elvira su renuncia voluntaria, con una sonrisa falsa y una carta ya firmada. Gracias por sus años de servicio, dijo la jefa. Pero el hospital debe avanzar. Ella no dijo nada. Solo pidió pasar al archivo a recoger unas cosas personales. Tomó su cuaderno, una caja de cartón vieja, y de entre los papeles
Sacó una nota doblada en la chaqueta. Era de un paciente de hace 15 años. Una carta que había guardado sin saber por qué. Con una frase escrita con letra temblorosa. Si un día mi hijo regresa a este hospital y no me encuentra, dígale que su padre se salvó gracias a usted. Y al final, una firma. Julio del Valle. El padre de Rodrigo. Parte 2. Esa misma noche, Rodrigo revisaba archivos digitales antiguos. No porque dudara de su decisión, sino por una inquietud incómoda. Como si esa mujer que despidió le hubiera dejado algo sin decir. Buscó el nombre, Julio del Valle. Su padre. Cardiólogo brillante. Hombre duro. Distante. El mismo que murió cuando él aún estudiaba medicina en Europa. Y lo encontró. Registro de ingreso, 2009. Diagnóstico grave. Pronóstico reservado. Pero sobrevivió. Motivo. Intervención oportuna. Paciente llegó inconsciente. Fue ingresado por recomendación directa de personal administrativo no médico, quien detectó síntomas durante una conversación de rutina en recepción. Firma, Elvira Gómez. Rodrigo soltó el documento. Cerró la laptop. Y se quedó en silencio. Entendiendo que esa mujer que tachó de estorbo le había salvado la vida a su padre. Sin protocolo. Sin una bata. Sin títulos. Solo con ojos atentos. Y corazón presente. Al día siguiente. La buscó. No estaba en el hospital. Ni en su número registrado. Nadie sabía nada de ella. Ni a dónde había ido. Hasta que el guardia de seguridad le entregó una caja que ella había dejado al salir. Dentro, una libreta, un rosario roto, una foto en blanco y negro de su madre sentada frente a un hospital rural, y una carta, sin destinatario, sin firma, solo palabras sinceras escritas con tinta azul. Nunca quise quedarme, pero nadie más sabía escuchar. Y en el silencio aprendí a cuidar vidas que no sabían que estaban a punto de irse. Si me voy, no es porque ya no quiera ayudar. Es porque ustedes dejaron de ver. Rodrigo la leyó 3 veces. Y luego marcó un número que nadie había marcado en años. Un teléfono fijo que su padre tenía como contacto de emergencia. Una casa en las afueras de la ciudad, donde aún vivía una mujer de ojos firmes y voz suave. Doña Elvira. ¿Quién habla? Rodrigo del Valle. Silencio largo. Como un eco que no esperaba volver. Sabía que algún día llamarías. ¿Por qué no me dijo nada? Porque sí tenía que valer por lo que fui. No debía recordártelo yo. Rodrigo fue hasta su casa. Una construcción sencilla. Paredes de cal. Una silla en el porche. Y un limonero al fondo. Se sentaron frente a frente. Él con culpa. Ella con paz. Mi padre nunca me habló de usted. Porque los hombres como él no sabían cómo agradecer. Pero créame. Si vivió. Fue por una taza de café y una conversación a tiempo. No sé cómo reparar esto. No se repara. Se transforma. Y en ese momento, él entendió que esa mujer no solo había salvado una vida. Había sostenido silenciosamente el hospital durante años. Como un cimiento invisible. Como esas columnas que nadie ve, pero sin las cuales todo se cae. Parte 3. Esa misma semana,
Rodrigo pidió a Recursos Humanos recontratarla. Pero doña Elvira rechazó la oferta. No con rencor, sino con dignidad. No quiero regresar donde fui invisible tanto tiempo. Pero sí quiero ayudar a cambiarlo. ¿Cómo?, preguntó él. Démosle voz a los que nunca la han tenido. Y memoria a los que el sistema olvidó. Así nació un proyecto interno. Una iniciativa silenciosa. Donde el personal no médico compartía sus experiencias, sus aportes, sus historias. Elvira fue la primera en grabar un testimonio, frente a una cámara sencilla, en una sala vacía del hospital. Habló de cómo había llegado a trabajar ahí, por necesidad, pero también por vocación. Contó cómo un día un niño llegó desmayado por hambre, y cómo ella desvió su lonche de ese día para que pudiera comer algo. Porque si lo mandaban a urgencias sin energía, podía ser demasiado tarde. Ese video, sin edición, sin efectos, comenzó a compartirse en los pasillos, en grupos internos, en cuentas de médicos jóvenes que empezaron a ver, a notar, a entender. Rodrigo no solo escuchaba, tomaba nota, preguntaba, caminaba los pasillos sin bata, sin celular, solo observando lo que antes había ignorado. Una tarde, encontró una vieja grabadora en el archivo. La conectó y escuchó una cinta con voz débil. Era la voz de su padre, grabada por Elvira el día que fue dado de alta. Palabras sencillas, pero distintas a lo que él conocía de ese hombre. Hay personas que salvan sin bisturí, sin estudios, solo con humanidad. Y si un día mi hijo pregunta por mí, quiero que alguien le diga que yo viví gracias a ella. Rodrigo dejó caer la grabadora, como si le hubieran quitado el suelo. Porque ahora sabía quién había sostenido la historia de su familia. Y por qué había sentido ese vacío todos esos años. Esa noche escribió una carta. La dejó en el escritorio de Elvira, junto a una caja de madera tallada, con su nombre grabado en oro. Gracias por enseñarme a ver. Y por salvarnos sin que nadie lo supiera. Esta vez no quiero pedirte que vuelvas. Quiero ofrecerte un lugar donde puedas seguir haciendo lo que haces, sin tener que pedir permiso para hacer. La caja contenía un gafete, no de recepcionista, sino de consejera honoraria de humanidad hospitalaria. Y al fondo, una dirección escrita en una servilleta, donde el hospital abriría una nueva unidad, liderada por ella. No clínica, no quirúrgica. Una unidad de acompañamiento humano, para pacientes sin familia, para enfermos terminales, para historias que necesitan ser escuchadas. Al día siguiente, Elvira no respondió con palabras. Solo llegó con su cuaderno, su bolígrafo y una mirada más viva que nunca. ¿Dónde empiezo? Donde siempre estuviste, dijo él. Parte 4. La nueva unidad no tardó en llamar la atención. No por los aparatos, sino por el silencio lleno, por los abrazos sinceros, por las cartas que los pacientes escribían antes de morir, y que Elvira entregaba a quienes debían leerlas. Los voluntarios aumentaron. Alumnos de medicina querían pasar tiempo ahí, no para aprender de anatomía, sino de alma. Rodrigo la visitaba cada tarde, ya no con formalidad, sino con un termo de café y una libreta en la mano. Estoy escribiendo sobre ti,
le confesó una tarde. ¿Para qué? Para que nadie más tenga que esperar a perder algo. Para aprender a valorar a quien tiene frente. Una noche. Elvira no fue al hospital. Tampoco contestó llamadas. Rodrigo fue hasta su casa. La encontró en su sillón, con un libro abierto en el regazo. Dormida. Respirando lento. ¿Está bien? Sí, dijo ella abriendo los ojos. Solo soñaba con mi madre. Me decía que ya era hora. Pero no supe si de irme. O de hacer algo más. Días después. Elvira pidió permiso para organizar un pequeño evento. Una ceremonia sencilla. Dijo. Lo que nadie esperaba. Es que esa ceremonia reuniría a todos los trabajadores invisibles del hospital. Desde mantenimiento hasta cocina. Y que Rodrigo estaría ahí. De pie. Sin decir palabra. Mientras uno por uno compartía algo que Elvira les había enseñado. Una mujer de intendencia mostró un cuaderno. Con hojas arrugadas. Y dijo. Cuando nadie creía que podía terminar la secundaria. Ella me imprimía los ejercicios. Y me los explicaba mientras tomábamos café en la recepción. Un celador compartió una carta sin firmar. Escrita con puño tembloroso. Agradeciendo a Elvira por hablar con su hija. Cuando pensaba en quitarse la vida. Ese día no le habló como enfermera. Ni como terapeuta. Le habló como madre. Y mi hija está viva gracias a eso. Rodrigo se quedó en silencio. Pero cuando todos terminaron, subió al pequeño escenario. Miró a Elvira. Y le dijo frente a todos. Me enseñaste a cuidar. Sin tocar. A escuchar. Sin juzgar. Y a amar. Sin esperar nada. Si algún día me preguntan qué cambió este hospital, diré tu nombre. Y el de todos los que eran ignorados. Hasta que tú los hiciste visibles. Esa noche, cuando todos se fueron, Rodrigo le entregó una carta sin fecha. Solo con una pregunta escrita a mano. ¿Y si ya no quiero que solo seas mi consejera? Elvira la leyó. Y con una sonrisa. Le dijo. Entonces empieza a escribir otra historia. Porque esta. Ya la cerramos bien. Parte 5. Pasaron los meses. El hospital cambió de rostro. No por remodelaciones, sino por actitud. Las jerarquías empezaron a romperse. Las paredes hablaron con fotos nuevas. Testimonios. Notas pegadas. Dibujos de niños. Y frases escritas con plumón sobre los vidrios de la entrada. Aquí. Todos somos importantes. Aunque no uses bata blanca. Rodrigo y Elvira caminaron juntos ese pasillo. El más joven que nunca. Ella más viva que antes. ¿Sabes? Le dijo ella. Por años pensé que estaba sola. Invisible. Pero tú me hiciste sentir vista. No como madre. Ni como empleada. Como persona. Yo pensé que no necesitaba a nadie. Hasta que te vi. Y dejé de estar vacío. Una tarde. Una joven enfermera le entregó a Elvira un sobre. Pequeño. Con el sello antiguo del hospital. Dentro. Una hoja amarilla. Con letras desgastadas. Firmada por Julio del Valle. Si algún día te encuentras perdido, busca a Elvira. Ella sabe cómo hacer que uno vuelva a sí mismo. Aunque no sepa cómo hacerlo. Era una carta escrita a mano por su padre. Nunca enviada.
guardada en un cajón viejo, esperando el momento exacto. Elvira lloró por primera vez en muchos años. No de tristeza, sino de justicia. El hospital la nombró oficialmente como fundadora honoraria de la Unidad de Humanización Médica. Pero más allá del reconocimiento, lo que ella valoró fue lo que Rodrigo hizo en silencio. Le dedicó una banca en el jardín, con una placa de bronce, que no decía su nombre. Solo una frase que ella solía repetir en voz baja. Escuchar salva, aunque nadie lo note. Una noche, Rodrigo llegó a su casa. No con flores, ni con palabras preparadas. Solo con una grabación olvidada, que había recuperado de una vieja cinta, donde ella cantaba bajito, mientras barría el lobby del hospital. La puso a sonar, y le dijo: nunca me enamoré por lo que hiciste, sino por cómo me hiciste sentir en lo que nadie veía. ¿Y tú?, respondió ella. Me devolviste la voz que nunca supe que tenía. Se abrazaron, sin importar la edad, las diferencias, las opiniones externas. Porque cuando alguien te ve de verdad, ya no hay nada más que esconder. Años después, cuando ella ya no estuvo, el hospital mantuvo su legado. Cada nuevo empleado recibía una carta, una simple nota, en un sobre blanco, que decía: antes de atender, escucha; antes de mandar, observa; antes de olvidar, recuerda quién sostuvo esto en silencio. Y al final, una firma simple: Elvira, la mujer que enamoró sin pedir, y que transformó todo, sin mover un solo dedo. Fin.